Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo a Reds. Hoy contamos de nuevo con la participación de Iván Cepeda, que por supuesto está en las noticias y está constantemente en la prensa y por una razón, es que está de alguna manera midiendo o dando la agenda política del país. Es un senador que realmente está llevando pues un caso histórico, digamos, con el expresidente senador Álvaro Uribe Vélez, pero además que realmente está sacudiendo y está sacudiendo este caso, la historia política reciente de Colombia. Senador Iván Cepeda, muchas gracias por esta entrevista y quiero comenzar preguntándole, ¿cómo hacemos? Eh, Usted está en medio de este proceso judicial que ya varios años le ha tomado y que varios años hemos tenido que ver. Pero bueno, hablemos un poquito de cómo sacude eso al mismo tiempo esa realidad política que estamos viviendo, donde la policía sale a pues agredir, asesinar y al mismo tiempo pues este estado que muchas personas, usted incluida, han llamado ya una tendencia dictatorial. ¿Qué está pasando en Colombia, senador? Bueno, lo que yo veo es que eh, con esta causa judicial y todo lo que ella ha conllevado, porque aquí no es solamente, lo hemos dicho ya muchas veces, un proceso estrictamente jurídico, sino que también esto tiene una dimensión pública, social, un debate en la opinión pública, pues yo creo que se ha debilitado aún más el uribismo. eh, la salida de Uribe del Senado en condiciones realmente vergonzosas, puesto que evidencian una falta de carácter en responder ante la Corte Suprema, la campaña absolutamente sediciosa contra la Corte Suprema, contra los magistrados, contra la parte civil, el haber contratado una compañía publicitaria que se encarga de hacer toda clase de publicidad deshonesta y desleal. Todos esos hechos no escapan a la mirada de la opinión pública, que por mucho intento de manipularla, entiende, comprende, lee. Hoy ya están las redes sociales permitiendo acceso a la información, en fin. Y por supuesto, esa circunstancia de ese debilitamiento que es evidente coincide también con la catastrófica pues, situación del gobierno Duque, que a pesar de que se intenta de alguna manera maquillar, pues es inevitable ver que ha manejado esta pandemia y toda esta situación de emergencia de la peor forma. Ahí están las cifras que no mienten. Cifras que ubican a Colombia en los primeros lugares, tristes de las estadísticas de contagio, de muertes por el COVID-19, pero también de desempleo. Y a eso se van sumando hechos. Se recrudece la violencia en los territorios, reaparecen las masacres, no cesan, sino por el contrario se intensifican los asesinatos de líderes sociales. El proceso de paz tiene gravísimas dificultades para avanzar. Hemos involucionado a una situación de violencia intensificada en muchos territorios y ahora, hace unos pocos días, la sociedad colombiana, que pues está acostumbrada a ver crímenes y a ver hechos de violencia, ha quedado estupefacta al ver la violencia absolutamente arbitraria, tenebrosa, desatada por la Policía Nacional, que de ninguna manera se puede atribuir, como se está queriendo decir, a hechos de individuos, como si de un momento a otro determinados miembros de la institución policial hubieran sido presas como de un frenesí homicida. No, aquí estamos ante una conjunción y un ambiente en el cual toda esa decadencia va asumiendo formas cada vez más autoritarias, más antidemocráticas, y yo no dudo en sumarme a quienes están diciendo que Colombia está transitando rápidamente a un estadio en el cual es muy difícil seguir sosteniendo que estamos en un estado de derecho democrático y más bien nos estamos ya asimilando al comportamiento de cualquier tipo de dictadura
militar o de dictadura civil también, como las hay, pero en todo caso dictadura. Y eso, obviamente, y entrando en detalles, tras la Corte Suprema, que obviamente eh, llamó a detención domiciliaria al expresidente senador Uribe, se recrudece la violencia en el país o aparece más en los medios, aparecen masacres y comenzamos a ver esas semanas uno y otro día masacres y masacres y masacres. Y la pregunta es, ¿tiene una lógica o en su modo de ver tiene eso una lógica de empalme? O sea, una cosa tiene que ver con la otra o simplemente son coincidencias muy, digamos, tristes. No, yo no creo en las coincidencias en hechos tan graves. Yo no me atrevo, por supuesto, a señalar que hay una relación directa entre el hecho de que haya sido privado de la libertad el ex senador Uribe y que se haya recrudecido simultáneamente en los territorios la violencia de una manera tan evidente. Pero lo que sí puedo decir, y en esto creo que el análisis hay que ubicarlo en ese terreno, es que este gobierno ha ido permitiendo y ha ido incentivando por todas estas causas que ya enunciamos, el deterioro de su propia imagen, el hecho de que el caudillo que domina sobre ese espectro político esté hoy en una pésima situación como no se había visto nunca antes. Todo eso ha generado una política autoritaria en la que se comienzan a presentar todos estos hechos de una manera muy evidente. Así que lo que sí puede uno afirmar es que estamos en una espiral autoritaria de la cual la primera responsabilidad recae sin lugar a dudas en ese entorno político. En Uribe, que es quien ha desde el ubérrimo impulsado toda esa espiral, pero por supuesto también del gobierno, que lo que hace es todos los días mancillar la Constitución, mancillar las autoridades locales, ese espectáculo que hemos visto en la manera en cómo el gobierno nacional ha intentado pasarle por encima a la alcaldía de Claudia López. Todo eso son hechos propios de un régimen dictatorial, sin lugar a dudas. Y al mismo tiempo, obviamente, uno como periodista trata de escuchar las distintas partes, trata de escuchar también las interpretaciones que hacen sectores de gobierno y sectores también que no son de gobierno. Y obviamente que hay una pregunta que está sobre la mesa y es la interpretación política y la politización de la justicia, senador Cepeda. Y la pregunta es, ¿hay confianza en las cortes? ¿Usted tiene confianza en este momento en cómo está llevado su proceso? ¿Cómo hacemos para realmente garantizar la independencia de poderes en un país como este, donde quieren politizar cualquier cosa la quieren politizar? Y pues su caso y el caso del senador Uribe, pues ha sido, quizás creo que la mayor desgracia ha sido esa politización tan tenaz que ha sufrido este caso, ¿no? Creo que no ha habido respeto a los jueces, no ha habido respeto a la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que en eso hay que asumir un comportamiento de coherencia democrática, es decir, uno puede tener muchas críticas al sistema judicial a, y hacer la discusión sobre los grandes problemas que tiene la justicia en Colombia. Eso a mi modo de ver es necesario, es un ejercicio que además está pendiente de hacerse con rigor. Pero eso es algo y eso es parte de un debate necesario, pero otra cosa es ya cuando las decisiones de los jueces comienzan a ser desafiadas de una manera tan grosera y vulgar como lo que hemos visto en estos días. Yo puedo tener todas las diferencias con el señor fiscal general de la Nación. Es más, lo he recusado públicamente. Lastimosamente, la Corte Suprema consideró que esos argumentos no eran válidos o suficientes. Igualmente he recusado al fiscal delegado por el señor fiscal Barbosa, al señor fiscal Jaimes. Esa recusación tampoco ha prosperado.
Así que hoy está en firme el hecho de que tanto el fiscal Barbosa como el fiscal Jaimes están al frente de la investigación de ese proceso. Ahora, a mí no se me ha escuchado ni se me ha visto emprender una campaña para acabar con la fiscalía, ¿no? O irrespetar a ambos funcionarios, tildarlos con descalificaciones como las que sí le hemos escuchado al ex senador Uribe con relación a los magistrados, que son absolutamente impresentables, que son actos que, a mi modo de ver, merecen una investigación penal, porque son acusaciones que rayan en delitos. Entonces, yo creo que en esto es muy importante apreciar las diferencias, porque bajo esa idea de la politización, entonces se asimila a que cualquier afirmación que haga un político es politizar. No, yo creo que aquí lo que hay es dos actitudes diametralmente distintas, una de respeto, de acatamiento, de uso de los canales y de los instrumentos que da la justicia. Yo no voy a renunciar a la posibilidad de interponer todos los recursos que me ofrece a mí el Código Penal, la Constitución y la ley. Y otra actitud que sí es, repito, una actitud sediciosa, es un levantamiento contra la justicia. Y en este caso ese levantamiento tiene visos de ser un ataque frontal, con toda clase de métodos, repito, legales e ilegales, contra los magistrados, contra sus decisiones, para intentar que no haya la posibilidad de esclarecer lo que está hoy en juego, que son dos cosas fundamentalmente. La primera es si el señor expresidente y ex senador ha sobornado y ha fabricado falsos testigos y por lo tanto ha intentado engañar a la justicia. Y un asunto todavía que está más en el fondo de esta circunstancia, y ese si lo hizo para encubrir acusaciones muy graves o para desvirtuar acusaciones muy graves por haber conformado grupos paramilitares y haber participado en crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que aquí está hoy en discusión en el fondo. Y entrando en profundidad en ese punto sobre la relación, las presuntas relaciones de Álvaro Uribe con los paramilitares, porque pues hasta que no estén probadas no voy a utilizar una palabra que no es, pues es desobligante, pero ¿qué hay de eso? ¿Qué hay en el fondo? Creo que la discusión aquí se ha vuelto más sobre los testigos y sobre si Cepeda dijo, si Uribe dijo, y no están entrando en ver que debajo de todo esto hay algo mucho más hondo, mucho más grave, y que obviamente pues compromete no solo nuestra historia, sino también un trabajo de memoria con el cual usted también ha estado comprometido. Yo he podido decir que lo he seguido, usted dice que no es una persona que apueste y le pelea a la guerra, ¿no? Usted es una persona que ha sido comprometida con los procesos de paz y de diálogo. Creo que no es una persona incendiando un país. Y en ese sentido, ¿qué hay debajo de todo esto? ¿Cuál es el análisis político de lo que hay debajo de todo esto? Pues el problema de fondo aquí es se encierra en ese concepto tan manido y tan discutido hoy que es la verdad. Es decir, la sociedad colombiana requiere que haya verdad sobre todos esos hechos. Eso no se va a poder eludir ese asunto. Verdad con relación a los crímenes cometidos por las guerrillas, verdad sobre los hechos cometidos por los paramilitares, por los agentes del Estado, por los particulares. Esa discusión saldrá a relucir una y otra vez y hay que dilucidarla, ojalá, a la luz de la justicia. Aquí hay unas investigaciones que se están haciendo, hay que esperar a que den sus resultados, pero sería digamos, muy benéfico para el país que todos los sectores comprometidos y sobre todo los responsables políticos hicieran un acto de sensatez y de transparencia con la nación y dijeran la verdad, ¿no? Yo digo, en el caso de Uribe, sí, hay unos asuntos que son todavía objeto de investigación, pero hay otros que están efectivamente probados y no probados por la oposición a él o por acusaciones a él, sino por lo que él mismo ha reconocido.
Él tiene un primo paramilitar, el señor Mario Uribe. El señor Mario Uribe fue condenado por la justicia colombiana por la parapolítica, es decir, por ser paramilitar en la política. Él tiene unas relaciones, o tuvo unas relaciones con el señor Mancuso. Él las ha reconocido. En fin, podríamos hacer la lista, pero es muy larga y no voy aquí a repetir las cosas que ya sabemos hasta la saciedad, porque muchas de ellas son sabidas y han sido reconocidas por el propio Uribe, que es lo que a mí me parece que es más importante, sus relaciones con ciertos narcotraficantes, con ciertos paramilitares. Entonces, a mi modo de ver, sería bueno que nos quitemos ya esa especie de máscara de hipocresía o de cinismo y que pasáramos a decirle a la sociedad con verdad y poder pasar la página para dedicarnos a otros asuntos que bien urgentes que son y que requieren la voluntad de todos los sectores políticos para ser resueltos. Pero lamentablemente esa no es la voluntad que hay y por eso es tan difícil este momento. Estoy de acuerdo y quiero preguntarle por el paramilitarismo puntual, la parapolítica que fue tan importante pues en el periodo de Álvaro Uribe, en que pues muchísimos de los senadores que lo apoyaron pues quedaron evidenciados como pues, paramilitares y socios de paramilitares y financiados por paramilitares. Y uno se pregunta también, senador Cepeda, ¿ese paramilitarismo cambió, se acabó, está resurgiendo? Vemos hace poco que el presidente Duque entregó y capturó también su ejército y el ejército que él dirige, que comanda, que es el del Estado, capturaron pues a un cabecilla de los Pachencas, que controlan esta zona pues del norte del país, de la región de la Sierra Nevada. Y uno dice, bueno, esto es distinto a lo que fue Hernán Giraldo, a lo que fue Mancuso. ¿Cómo ha sido la evolución de ese fenómeno paramilitar que usted ha tenido pues, la oportunidad de estudiar en detalle? Yo creo que ha mutado, ¿no? Pero no se ha acabado. Yo creo que tal como lo han denunciado las organizaciones de derechos humanos hace escasos días en un informe que le presentaron al país, las organizaciones paramilitares de nuevo tipo, es decir, no son las mismas, el mismo ejército de la SAUCE que conocimos, pero sigue habiendo actividad de organizaciones que son utilizadas al servicio de particulares o de agentes del Estado para cometer crímenes. Me parece que esto que vimos en esta semana que terminó, de escenas filmadas en las cuales policías le entregan a civiles armas o aparecen disparando con civiles. Bueno, se podrá decir que eran agentes encubiertos o agentes secretos de los organismos de inteligencia del Estado. Pero nada de eso ha sido explicado. Lo que hoy tenemos la sensación es que la policía tiene un cuerpo, ¿no? Oficial y tiene un agente que aparece de civil haciendo toda clase de actividades. Bueno, la pregunta ¿es eso una expresión paramilitar? ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué no por qué no se nos ha dicho por qué hay gente a la cual la policía le entrega armas para dispararle a la multitud? Porque no eran ni siquiera a personas individualmente definidas, sino eran a dispararle a la gente que estaba en la calle. Bueno, puede ser en actitud violenta o en actitud vandálica, eso habría que verlo en cada situación, porque buena parte de las personas que fueron asesinadas eran personas que estaban transitando fortuitamente por un lugar en el cual fueron asesinadas. Bueno, pero ahí hay una expresión muy preocupante. Ahora, ¿cómo se explica que en los territorios donde hay más pie de fuerza, hay más presencia de esa clase de grupos y organizaciones? Bueno, todos esos son asuntos que vale la pena discutir. Hemos asistido a denuncias muy graves desde la Comisión de Paz, por ejemplo, del Senado de la República. La vez pasada, el año pasado tuvimos la oportunidad de ir a constatar el caso de María del Pilar Hurtado, esta líder social de Tierra Alta en Córdoba, que fue asesinada, si ustedes recuerdan, y dio lugar a unas movilizaciones muy importantes. Bueno, el caso de María del Pilar Hurtado
parece ser el caso de una persona que estaba reclamando tierras y que fue objeto del asesinato por parte de un grupo contratado por una persona que tenía un cargo muy importante o tiene un cargo muy importante en la administración. Bueno, ¿no es eso paramilitarismo? Entonces, aquí la discusión es válida. Por supuesto que sigue siendo válida. No se ha acabado el conflicto armado, no se ha acabado el paramilitarismo, no se han acabado las violaciones de derechos humanos. Hablemos de un ministro de Defensa de Álvaro Uribe, que es Juan Manuel Santos. Recientemente la revista Semana saca, pues abre un poco la discusión sobre esta reunión en que usted estuvo, usted mismo lo dice, una reunión de muchas que se han tenido con el expresidente. Y la pregunta es, ¿qué se está discutiendo, digamos, con estos sectores que no son los suyos, Iván? No son sectores del Polo Democrático históricamente, no son sectores de la Unión Patriótica, no son sectores del petrismo, son sectores, se podría decir incluso de un centro derecha, liberales, sectores muy diferentes al suyo, pero que quizás comparten ciertas convicciones, ¿no? Y por supuesto el proceso de paz. ¿Qué se está discutiendo ahí en miras a un Estado que parece con total claridad en el interés pues, de generar pues, un poder demasiado grande para entenderlo una democracia? ¿No? Está claro que eso está sobre la mesa, pero ¿qué se está discutiendo ahí? No, esa es una relación de vieja data y que gira exclusivamente en torno al proceso de paz y al acuerdo de paz. Es una relación que hacia el año 2013-2014 yo establecí con el entonces presidente de la República, a pesar de infinidad de diferencias que tenemos, y está muy circunscrita a esos temas de paz, porque más allá puede ser que no haya ninguna otra coincidencia. Bueno, no hemos explorado esa posibilidad de hablar de temas económicos, por ejemplo. Pero ahí ha habido una relación que es una relación que ha sido útil para sacar adelante el acuerdo de paz, para avanzar en la firma de este acuerdo, para avanzar después en la renegociación que hubo que hacer después de que se perdió el plebiscito o después cuando hubo que crear las leyes eh, para implementar el acuerdo o posteriormente cuando se han presentado crisis en el proceso de paz. Entonces, cuando hay crisis, se reúnen quienes negociaron el acuerdo. El señor Rodrigo Londoño y el señor expresidente Santos para ver qué se hace. Y en esta oportunidad se consideró, a raíz de una llamada que le hizo Timochenko al expresidente, que era conveniente hablar sobre el asunto de la verdad, porque hoy estamos, como se sabe muy bien, ante una instancia ya de definiciones en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y hay una gran polémica, no solo sobre si FARC están aportando la suficiente verdad o no ante la JEP, y esa es una preocupación genuina, sino también si, por ejemplo, el señor Mancuso va a volver al país para, para que pueda participar de ese proceso, o también lo que está ocurriendo con relación a los militares que están compareciendo en ese sistema y de la necesidad de que todo el mundo aporte a eso. Entonces ahí no hay ningún misterio, ¿no? Eso es un tema absolutamente necesario y además legítimo. Ahora, ¿de qué más se habló en esa reunión? Se habló de la convocatoria que ha hecho Defendamos la Paz a una conferencia internacional para la implementación del acuerdo que va a tener lugar el próximo 26 de septiembre y en la cual va a participar el señor expresidente y también FARC, y van a participar figuras pues muy conocidas de la comunidad internacional para eso. Ahora, entonces ahí se quiere eso transformar en una especie de reunión de confabulación o conspiración. No, no hay tal cosa, porque nosotros en eso somos muy claros y transparentes. Ya tenemos la intención de ganar las elecciones de 2022 desde la izquierda y desde las fuerzas progresistas
y democráticas, sí, sí tenemos esa intención, hacemos política. Senador, ¿alguna vez ha discutido con Juan Manuel Santos, con el expresidente Juan Manuel Santos, sobre la situación suya con Álvaro Uribe, de alguna manera? No, nuestra relación, como le digo, gira en torno a los asuntos fundamentalmente de paz. Es una relación muy respetuosa, es una relación en la cual hemos coincidido en muchos asuntos y en muchos otros no. Definitivamente no tenemos una visión similar en torno a temas del modelo económico ni del neoliberalismo. En eso yo creo que hay más coincidencia, fíjese usted, con muchos de esos temas, probablemente con el uribismo que conmigo. Y usted habrá visto que en el Congreso, cuando se trata de votar tratados de libre comercio, cuando se trata de discutir si vamos o no a producir unas reformas Se necesarias, entienden muy muy bien. probablemente aquí no hay ese tipo de coincidencia. Así que ahí no hay ninguna sociedad para otro tema distinto, que es un tema muy importante, debo decirlo, y que es ya un avance, que sectores tan disímiles podamos conversar. Ojalá que un día lo pudiéramos hacer también con el propio Uribe. Al principio, al principio de esta entrevista usted ha dicho que es difícil poder llamar a Colombia un Estado de Derecho en las condiciones actuales. Y desde ahí, desde ese argumento, desde esa aseveración que usted hace, la pregunta viene a ser, bueno, ¿qué pasaría en un escenario donde se violente aún más el Estado de Derecho y donde realmente, pues hemos visto al senador Gustavo Petro decir que le dieron un golpe de Estado a Claudia López, hemos visto en muchos sectores muy preocupados de lo que está sucediendo con la policía. Tenemos una historia de conflicto que da a pensar en intentos de golpe. En este caso, el Estado está en manos del uribismo, entonces pues estaríamos no hablando de un golpe, sino quizás de una dictadura estatal. Eh, ¿Cuáles son sus preocupaciones frente a esto que está sucediendo y cuál es el papel de la ciudadanía y de las ciudadanías de izquierda? Claro que usted representa a esos sectores más progresistas, más críticos, pero también de sectores de centro, sectores que quieren proteger lo mínimo, el Estado de Derecho, el derecho a una democracia y obviamente a una independencia de poderes. ¿Cuáles son ese terreno complejo en que estamos entrando? Bueno, la pregunta es dónde nos quieren llevar. ¿Dónde nos quieren llevar en este momento? ¿A qué situación nos quieren llevar? ¿Para qué están haciendo todo lo que están haciendo? De lo que se trata es de generar una situación caótica en la cual es necesario recortar libertades y hacer un quiebre institucional, acabar con la Constitución del 91 y sus instituciones, acabar con la justicia, con las cortes, eh, generar una especie de estado de conmoción en el cual eh, se concentre todavía más el poder y las atribuciones en el presidente de la República, acabar con la oposición política por la vía de decisiones arbitrarias. Bueno, esas son preguntas válidas, porque estamos viendo que este gobierno comienza a actuar por fuera de la ley y de la Constitución con una con un pasmoso cinismo, ¿no? Hace unos días vimos cómo el señor ministro de Defensa eh, olímpicamente conoció una decisión de un juez de la República. Habíamos interpuesto una tutela para que fueran suspendidas las labores de una brigada militar estadounidense. Había una orden de un juez, pues el señor ministro de Defensa haciendo una jugadita propia del estilo uribista, entonces nos viene a salir con que el Congreso ya habría autorizado esa presencia y por lo tanto se puede activar de nuevo a esas tropas. Bueno, ahí hay un prevaricato, él se está prevaricando, ¿no? Y lo sabe bien el ministro. U otras actitudes y otras acciones. Esto que vimos, repito, esta semana, es realmente pues una terapia de choque. ¿Cómo es posible que salgan
numerosos agentes de la policía en distintos puntos a atacar a la población como lo hicieron. Y aquí viene pues esa discusión de si hubo orden o no hubo orden. Es evidente que no están actuando eh, eh, como, digamos, espontáneamente al mismo tiempo las mismas personas. Esas preguntas son, es decir, ofenden el sentido común. Es obvio que están actuando con unos patrones de comportamiento que han sido previamente definidos. Y ahí, ¿cuál va a ser la respuesta y cuál debe ser la respuesta de las ciudadanías, independientemente de su sector, digamos, las ciudadanías democráticas? Yo creo que la movilización, por una parte, va a haber movilización. Ha comenzado a haberla, pero va a haber más movilización y va a haber una movilización grande. Hay que salir a la calle, obviamente con las medidas del caso por la pandemia, de manera pacífica, lo subrayo, de una forma muy clara, pero debe haber movilización. Y debe haber cohesión de todos los sectores democráticos. Todos hemos salido a defender al gobierno de Claudia López, porque ha tenido una actitud clara frente a este asunto, porque rechazó esa violencia policial indiscriminada, porque dio unas órdenes que fueron también desconocidas, ¿no? Y eso es supremamente preocupante. Entonces, todo eso nos lleva a una respuesta unificada que, a mi modo de ver, vale la pena subrayar. No, no estamos en la Colombia de los años 50, no estamos en la Colombia de los dos gobiernos de Uribe, aquí hay otro país, ¿no? Aquí hay otras fuerzas, dentro y fuera de Colombia, de la comunidad internacional, que sirven de muro de contención a estos escarceos dictatoriales de Duque y de su gobierno. Senador Cepeda, muchas gracias por esta entrevista. Quiero invitarle a que se despida usted con un mensaje, primero a las víctimas que usted ha representado y ha cuidado representar dignamente, usted también siendo una víctima de Estado. Y también a la gente joven, a los jóvenes. Hemos visto cómo nuestra generación, mi generación, ha sido una generación golpeada por este Estado, intentada pues de agredir de las maneras más miserables. Y bueno, me gustaría que usted le enviara un mensaje a mi generación y un mensaje, por supuesto, a las víctimas. Y con eso cerramos esta entrevista. Bueno, con relación a las víctimas, pues obviamente lo primero es una voz de aliento y solidaridad y condolencia a aquellas familias que han perdido a alguien en esta última semana, pero también a todas las comunidades en los territorios, a los familiares de lideresas y líderes sociales, a los excombatientes que han dejado las armas y también han sido asesinados. Bueno, con todos ellos, con todas esas víctimas, irrestricta solidaridad e invitación a reclamar sus derechos a la verdad y a la justicia, a la reparación. Esas pérdidas dolorosas son también pues el motivo para que con toda la autoridad moral las víctimas reclamen como una de las voces más autorizadas, democracia, cambios en el país. Y para los jóvenes, nuestra convicción de que son hoy el centro de la discusión, del debate, de la vida social y política. Los jóvenes están siendo hoy quienes más duramente están siendo afectados por esta crisis, sobre quienes está cayendo y recayendo los peores efectos de toda esta situación por múltiples causas. A mí me parece que las masacres que se están perpetrando contra los jóvenes tampoco son un hecho espontáneo, son un mensaje para intentar que cunda el desaliento, el escepticismo, el nihilismo. Y yo creo que, por el contrario,
esta generación tiene todo lo necesario para poder provocar esos cambios. Son los sujetos del cambio. Entonces, mi invitación a que se sigan movilizando, repito, de la manera en cómo podemos provocar los cambios. La violencia no ayuda. Hay que rechazar la violencia. Y por eso yo creo que ese es el camino de la movilización, de la participación política, de la actitud crítica de la juventud hoy es la garantía de un cambio social y político en este país. Muchísimas gracias, senador. Agradecemos también a Revista Voces, que es nuestro aliado de transmisión, y a todas y todos por estar conectados. Muchas gracias. Hasta un nuevo episodio de Bueno, Directo a Lex. gracias, Diego. Chao, estamos charlando. Lo del 26 va a ser público, ¿cómo va a ser eso? Sí, se va a transmitir, va a ser transmitido. Ah, bueno, muy bueno. Sí, va a haber Chévere. como estas cosas, que una sala y eso y van a estar ahí, pero se va a transmitir, vienen 4 Nobeles de Paz, van a estar muchas figuras internacionales que acompañan el proceso. ¿Y en qué página se va a transmitir para ponerlo en nuestras redes? Todavía no, pero vamos a poner a circular el enlace yo creo que una semana antes, ¿no? Ah, listo. Se puede hacer. Bueno, vamos a darle pues con eso. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, Diego, Chao. gracias a ti, muy amable.